directamente de las manos de nuestros agricultores locales. Te esperamos en las áreas verdes, frente al Teatro Nacional. Entrada libre. Venga, caserita. Habitamos un país con más de 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios, cada uno con lenguajes, tradiciones y formas únicas de entender la vida. Nuestro propósito es claro: visibilizar las múltiples manifestaciones culturales que surgen desde cada territorio, nutriendo así el imaginario colectivo, dando cabida a todas las voces, honrando las distintas visiones del mundo y potenciando la creación en sus distintas expresiones, tejiendo puentes entre territorios, memorias y generaciones. Somos tu voz. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Aquí inicia nuestra franja de movimientos sociales. Cultura FM 100.9. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido o opinión. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Frecuencia Subversa. Noticias, opinión, entrevistas, contracultura, diversidad, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí transmitiendo como todos los días jueves desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde por los 100.9 de Cultura FM. Gracias a todos y todas quienes nos están ya escuchando desde este momento. También recordarles que ya en pocos instantes más salimos por nuestro Facebook Live, tanto en la página de Frecuencia Subversa como también en la página de Cultura FM. Y bueno, estamos aquí una vez más y todavía con esta serie de entrevistas para seguir reflexionando sobre lo que es esta complicada coyuntura del país. Ahora hablando un poco sobre la cuestión del trabajo, que también es un tema muy, muy delicado, muy complejo, que se ha venido modificando, cambiando con el pasar de los años y también de los gobiernos y sus diferentes políticas que quieren implementar. Así que para ello, este día estamos con una invitada súper especial. Estamos con Angie Toapanta, quien es una abogada sindical
y también es profesora de Derecho. Así que, ¿qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Subversa. Ya has estado también en otras oportunidades aquí en la cabina de Cultura FM, en otros espacios, pero bueno, es la primera vez aquí en Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, Angie? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de poder acompañarles hoy en este programa y sobre todo de poder dialogar un poquito sobre el derecho al trabajo, sobre la sindicalización y todo lo que se nos viene en una futura asamblea constituyente y en un peor escenario, en una constitución hecha a medida del presidente de la República. Así es, y bueno, recordarles también que nos retransmite Radio La Conquista del Pan, es todos los días lunes a las 7 de la noche, 19 horas de Ecuador, 21 horas de Buenos Aires, Argentina, así que gracias también a la gente de Radio La Conquista del Pan que nos acolitan con la transmisión de este programa desde ya hace muchos años atrás. Y bueno, ahora sí, para iniciar la conversación, bueno, primero preguntarte ¿cuáles son tus impresiones? ¿Cómo tú ves ahora el trabajo? Hay muchas estadísticas, hay muchos datos, pero bueno, ¿cómo analizar, cómo conversar sobre estos datos de cuando se habla de que el trabajo formal está en alrededor del 30%, nos dicen que es hasta menos y lo que queda es trabajo informal, incluido el desempleo? Sí, esa ha sido una característica histórica de nuestro país. Nosotros siempre hemos tenido una informalidad que está por la mitad o casi llegando a la mitad. Siempre ha habido esa fluctuación. Al contrario, el empleo formal nunca ha sido la mayoría, nunca ha sido la regla, sino más bien ha sido la excepción. Y eso creo que refleja que nuestro país es un país altamente desigual, donde la mayoría de personas que se encuentran trabajando a lo mejor están en la informalidad, algunas a propósito o con presión de sus empleadores, como facturando, por ejemplo, o sin ningún tipo de documento, solo trabajando, puede ser en el sector agrícola, en el sector pesquero también, sin un registro único de contribuyentes, y esa informalidad es justamente donde hay una gran precarización laboral. Ahí están las personas que no alcanzan a trabajar un mínimo de horas al mes, también están las personas que no alcanzan un salario mínimo al mes, y por supuesto también están las personas que aún trabajando muchísimas horas al mes no llegan a alcanzar el salario básico por lo menos para poder vivir, tanto ellos, ellas y sus familias. Y del otro lado, pues están las personas trabajadoras del sector formal, pero no quiere decir que son personas 100% con derechos garantizados, y eso es una realidad que también hay que visibilizar, porque el hecho de tener un contrato laboral o afiliación al IES no quiere decir que todo esté bien o que se respeten todos tus derechos, porque siempre hay varias circunstancias que ponen en juego los derechos de las y los trabajadores. Así es, pero bueno, y tú que estás un poco más adentrada en esto del trabajo, de las condiciones, ¿cómo llegamos a este punto para que tal vez quienes no dicen que tal vez no les interesa no mucho de la política y todo eso, pero tiene que ver cómo es que llegamos a este punto? Porque se supone que con el pasar de los años, con todas las luchas que se emprendieron por parte de los trabajadores y trabajadoras, se suponía que íbamos a llegar tal vez a unas condiciones mejores. ¿Qué pasó especialmente aquí en Ecuador para que tengamos esta regresión, esta precarización en las condiciones laborales? Creo que es algo paradójico, porque las organizaciones sindicales y el movimiento obrero en términos más amplios, como tú mencionaste, tenían una historia de lucha por los derechos laborales, por un lado, pero también por los derechos sociales, por otro lado, y por todo lo que significaba o afectara sus condiciones de vida y las condiciones de vida de la gente. Y en ese sentido hubo un tiempo en el que las organizaciones, por supuesto, abanderaban estas luchas, se consiguió grandes cosas y hubo un avance muy interesante en derechos individuales, como por ejemplo tener el establecimiento del salario mínimo, los décimos, las vacaciones, tener una mejor regulación de los derechos de los trabajadores, el IES, que es una conquista bastante histórica, particular, y que con todas sus falencias sigue funcionando, por supuesto. Y bueno, otros derechos que se fueron consiguiendo, como las utilidades también. Me parece que los cambios más fuertes han sucedido durante los últimos 20 años, donde el movimiento sindical ha tenido un debilitamiento bastante fuerte.
Por un lado, desde la norma, ¿no? Se restringió bastante las formas en las que una persona y un grupo de personas puede ejercer su derecho a la libertad sindical. En este momento, por ejemplo, en el sector privado es casi imposible o inimaginable pensar en una organización sindical porque, en primer lugar, está siempre el miedo a perder el trabajo y con ello perder el ingreso, pero también está esta imposibilidad normativa que te exige tener al menos 30 compañeros o compañeras de trabajo registrados en el Ministerio del Trabajo y en el IES como personas trabajadoras y con un mismo empleador, y solo así puedes tener una organización sindical para luchar por tus derechos. En cambio, en el sector público hay organizaciones sindicales porque en alguna medida es un poco menos difícil, por así decirlo, porque la condición de los 30 trabajadores se puede cumplir. Sin embargo, en el sector público las organizaciones tienen menos derechos y esto ha surgido paradójicamente desde la Constitución del 2008 y desde los mandatos constitucionales, cuando se les retiró a las organizaciones del sector público el derecho a sindicalizarse de manera libre y también el derecho de negociación colectiva, al tiempo de que se dividieron entre los del Código del Trabajo, los de la LOCEP, y a los de la LOCEP se los dejó prácticamente sin derechos sindicales y a los del Código del Trabajo con muchas limitaciones y restricciones. Entonces ahí ya se marca también un debilitamiento de las organizaciones que también se ha visto reflejado en un debilitamiento de la lucha obrera por los derechos individuales, colectivos y por la vida en general. Sí, y ahora cuál ves tú que sería el panorama con el actual gobierno? O desde qué gobierno tú ves que realmente comenzó a darse la punzada así para que los trabajadores tengan cada vez menos derechos? Yo creo que Noboa llega en un momento en el que ya estaba el camino un poco preparado. Las organizaciones sindicales y sociales ya habían recibido muchos golpes, mucha división, se construyeron normas para limitarlas. O sea, esto de la ley de fundaciones, por ejemplo, no es nuevo, ya existió en su momento en el gobierno de Rafael Correa. Las contramarchas también son del gobierno de Rafael Correa. El generar organizaciones sindicales patronales, organizaciones salariales también era una práctica de ese momento, y todo el linchamiento mediático, la censura de los medios también ya era una práctica bastante común, y las organizaciones veníamos ya golpeadas de varios procesos de resistencia. Y digamos que Noboa se encontró con un panorama legal y fáctico donde realmente no tenemos la capacidad para responder frente a todas las regresiones de derechos que nos están pasando. Y como buen empresario supo aprovechar ese momento para tratar de transformar el Estado en algo que no responde a las necesidades sociales. Yo diría que de hecho ha avanzado bastante en ese ejercicio de transformación y no hemos logrado hacer resistencia. Y ahora, de lo que tú has mencionado, ¿por qué no es recomendable que las organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales sean absorbidos por el gobierno? Tú hablaste, por ejemplo, esto de lo que pasó con Rafael Correa, que él fue como que el experto en hacer eso, ¿no es cierto? De dividir, de crear sus propias organizaciones. ¿Qué tanto afecta esto al final a la organización de los trabajadores? Afecta muchísimo, porque al final lo que todo gobernante quiere es tener a un grupo de la población que avale su modelo de ejercer el poder. Y claro, eso responde a qué modelo sea el que se está ejerciendo. En su momento, con Rafael Correa, se planteó justo esta división entre los obreros por un lado, los administrativos por otro lado, los de la LOCEP con derechos muy reducidos, salarios congelados. Y también en ese momento se planteó que el apoyo de estas organizaciones iba hacia el gobierno para tratar de mostrar que los trabajadores, que los sindicatos apoyan al gobierno. Durante ese periodo el Ecuador acumuló muchísimas observaciones en la Organización Internacional del Trabajo por cosas que sucedían, como la compra de la renuncia, que era una cosa chistosa, como la persecución antisindical también, como que el gobierno solo conversaba con la CUT, que fue la organización patronal que surgió y que sigue siendo una organización patronal y servil hasta este momento. Pero lo interesante de este periodo fue que sí hubo un pequeño revés con el dirigente Richard Gómez, que ahora está fuera del país, capaz no se lo esperaban, pero la CUT en general sigue siendo muy cercana al gobierno que entra. Y ahora esta pregunta que siempre me han dicho, ¿qué es una patronal? ¿Qué es un sindicato? ¿Cuáles serían las diferencias?
Bueno, se entiende que una organización sindical siempre nace con la intención de defender los derechos de la clase trabajadora. Eso significa que debe tener muy claro que las condiciones en las que están la organización y la gente que está dentro de la organización son muy diferentes a las condiciones en las que está el empleador, y que tenga claro, por supuesto, que esa diferencia es estructural y que tampoco se va a ir por la existencia de la organización sindical, sino que la organización sindical tiene como fin defender los derechos de estas personas y ser un límite a la arbitrariedad del empleador. Lo que pasa con las organizaciones patronales, también se les dice amarillas, es que estas organizaciones se alejan de eso. Llega un punto en el que dicen, a lo mejor sí fuimos clasistas, pero ahora ya no, porque el patrón nos está ofreciendo, yo qué sé, pavo para Navidad, porque nos ha ofrecido que si nos quedamos callados nos sube $5 el sueldo, o porque simplemente, como es gobierno, tiene poder de decisión sobre nuestro registro de directiva, sobre nuestras cuentas, sobre alguna cosa que esté haciendo la organización sindical. Entonces, como nos conviene, vamos a aliarnos con el patrón para así tener un contubernio y olvidar la verdadera defensa de intereses. Claro que eso los trabajadores a lo mejor lo pueden ver así como algo estratégico, que para mí realmente no lo es, pero hay gente que lo ve así. Y quien está del otro lado, el empleador, sea privado, sea público, sea el gobierno, realmente lo que está viendo es que logra controlar a la organización de trabajadores a cambio de darles alguna cosa, sea un bien, sea un servicio, sea un registro de directiva, sea el campeonato de fútbol, cualquier cosa, y que en ese sentido, al tener el control de la organización, pues evita cualquier tipo de incidente. Claro, pero y con lo que la puntualización que nos has dicho, o sea, pero a veces parece que los sindicatos también funcionan como patronales, ¿no? ¿O es mi idea? Sí, claro, es que hay sindicatos, como te digo, que tienen esta visión más clasista, hay sindicatos que son patronales y hay organizaciones que también son muy inteligentes porque sus dirigentes también lo han sido. Es decir, saben que el diálogo es una puerta que siempre está abierta, y cuando esa puerta está abierta saben aprovecharla de la manera adecuada sin tener que ceder y sin tener que llegar a ser dominados por el empleador. Claro, y ahora, ¿cuál es la situación para las organizaciones de sindicales, teniendo en cuenta lo que nos dijiste sobre el hecho de que el mismo presidente viene de una familia que no es muy amiga o no ve con muy buenos ojos estas organizaciones, especialmente en sus haciendas, en sus negocios y todo eso? Esa es una buena puntualización, porque el presidente Daniel Noboa y su familia durante muchos años fue señalado porque en las empresas del Grupo Noboa no se respetan los derechos laborales y los derechos sindicales. Hay varios informes internacionales, informes nacionales, incluso de la Defensoría, que demuestran que en ese sector en particular, es altamente difícil ejercer derechos. Pero los derechos más básicos, como tener un salario mínimo, como tener un contrato, y este sector de la agroindustria es un sector que realmente se ha aprovechado del dolor, de la necesidad y la pobreza de la gente para solo seguir reproduciendo esto de manera cíclica. Y me acuerdo mucho de lo que pasó recién con el Porsche de la familia Noboa, en este incidente que sucedió en Guayaquil, cuando el abogado de la familia salió a decir públicamente que la empleada doméstica, cito, que la empleada doméstica tuvo una necesidad, entonces se les ocurrió que les iban a prestar el Porsche para que vaya a un barrio que es conocido por no ser tan seguro, y creo que también luego fueron a la Isla Trinitaria, donde son sectores calientes, como dice la gente. Más allá de la historia de por qué el Porsche estaba ahí y de si es verdad o no es verdad lo del atentado de Guayaquil, a mí lo que me causaba mucho asombro de esa historia es la soltura con la que el abogado estaba graficando ese panorama. O sea, una trabajadora del hogar de la familia Noboa que a lo mejor estaba laborando en la zona más lujosa y más cara de Guayaquil, y a pesar de que ese era su lugar de trabajo, ella seguía viviendo en un lugar muy pobre, con personas a su alrededor que de pronto no lo hacían un lugar seguro y que además ponían en riesgo su vida y la vida de sus hijos, de sus hijas.
Esa diferencia en el caso planteado así quedó súper clara, y peor cuando dijeron que la trabajadora del hogar ya llevaba como 4 o 5 años trabajando para la familia Noboa. Entonces yo creo que ese es un claro ejemplo de cómo trabajar para un millonario, de cómo hacerle el juego a un millonario. Simplemente no te saca de la pobreza, solo te reproduce, te mantiene, y ahí es donde nos quieren tener siempre. Y claro, y esa lógica mismo la aplica cuando están con el poder político, ¿no es cierto? Sí, porque siempre viene este comentario, esta idea de que, claro, como es rico no va a robar, o como ya para qué, y como es rico le va bien en sus empresas, y se supone que le va a ir de igual manera cuando llegue a la presidencia. Entonces, y ahora, aprovechando que tú estás aquí, ¿por qué nunca va a ser buena idea que alguien que tiene el poder económico tenga también el poder político? Yo creo que los ricos, son millonarios porque justamente ya robaron. Y la diferencia es que como se envuelven en un sector privado y no en el sector público, el robo es imperceptible, por así decirlo, es decir, los salarios. En el momento en que alguien construye su riqueza sin afiliar a las personas, sin garantizarles un mínimo, sin darles décimos, sin darles vacaciones, lo que está haciendo es robarles el salario a las personas trabajadoras. O incluso si alguien se hace millonario contratando personas migrantes, es lo mismo, contratando o despidiendo mujeres porque se quedan embarazadas, como suelen decir, desde estos sesgos de género. Entonces esa práctica ya es en sí misma un robo. No un robo tanto para el Estado, pero sí un robo para lo que le pertenece a la persona trabajadora y para lo cual estuvo generando ganancia. Y esa lógica creo que es importante entenderla, porque no es verdad que los ricos no roban. Los ricos en su momento ya robaron para ser ricos, y de hecho no descartemos que esa sea la forma en la que sigan operando para mantener su riqueza, ¿no? Porque un millonario no es que dice, ya soy millonario, ahora sí voy a cambiar, voy a afiliar a todas las personas y voy a garantizarles todos los derechos. Ejemplos de eso hay a montones en nuestro país, en el mismo Grupo Noboa, con todo el levantamiento de información que se hizo hace algún tiempo. Y si es que el millonario llega al sector público, yo no esperaría que tenga prácticas diferentes a las que ya están en su ADN. Me parece que durante este gobierno han ocurrido situaciones similares. Fíjate, por ejemplo, en cómo está conformado el gabinete del presidente y en las máximas autoridades de todo el sector público. Hay relaciones donde unos fueron abogados del presidente, trabajadores del presidente, y todos responden a una lógica donde tienen que hacer algo para el jefe. No es una relación política, no es un proyecto político como los que estamos acostumbrados a vivir desde las organizaciones sindicales o incluso desde la política más barrial. Es un proceso vertical donde unos han sido contratados o puestos en el puesto para obedecer lo que el presidente necesita. Y ahora, o sea, y esto lo venimos viviendo en Ecuador desde el anterior gobierno, ¿no? Porque también era el representante de otro grupo económico, en este caso más inclinado, más balanceado al sector bancario y ahora al sector agroexportador. ¿Qué crees que le deje esto como herencia en un futuro al país? Sobre todo en lo que tú estás muy adentrada, que es los derechos laborales. Yo creo que hay intenciones muy claras. A ver, toda persona que viene del sector empresarial, bueno, tal vez no para generalizar, porque me imagino que habrá pequeños emprendedores también que en algún momento se sientan mucho más cercanos al empresariado grande que a la población asalariada. Pero digamos, todas las personas que realmente son millonarias, que tienen mucho dinero, que han acumulado capital y con ello también poder, tienen un proyecto de país muy claro y muy definido, y ha sido completamente repetitivo durante la historia del mundo, del capitalismo y del Ecuador. Y ese proyecto no lo han olvidado y ha resurgido mucho ahora a puertas de la Constituyente. Ellos dicen que en primer lugar quieren caminar hacia un Estado que no garantice derechos, es decir, que no tenga la responsabilidad primordial de otorgar a las personas educación, salud, vivienda, transporte, cultura, ocio, otros derechos, que el Estado no tiene esa responsabilidad.
pero que el sector privado, como es muy bondadoso, sí podría cubrir esa responsabilidad. Obviamente el sector privado no lo va a hacer de gratis, sino que el sector privado algo tiene que ganar, algo tiene que cobrar, y en muchos casos pues no será poco, porque el sector privado simplemente no pierde. Otra de las cosas que se ha mencionado es que además de esa privatización, para que esa privatización fluya, se consolide, para que venga la inversión extranjera, para que el país salga adelante, dicen, es muy necesario flexibilizar las formas de trabajo en el país. Y eso a mí me preocupa, obviamente, desde el derecho laboral, porque ya lo decíamos, ¿no? O sea, más del 50% de la población en el país no tiene derechos laborales garantizados, y el otro 50% tiene algún tipo de derecho laboral garantizado, pero no son todos. No es que hay una vida plena, una dignidad absoluta ahí, no, ahí hay muchos matices, por supuesto. Yo me pregunto, ¿qué más flexibilidad necesitan? El sector empleador en su momento dijo, no, es que el contrato indefinido no nos permite contratar, no nos permite generar empleo. A ver, ya salió el contrato a plazo fijo, no mejoró la situación. Tuvimos que volver al contrato indefinido. Y luego dijeron, no, es que el sector del emprendimiento necesita un contrato especial. Salió el contrato especial, que es un contrato a plazo fijo, no funcionó. Luego dijeron, no, es que el sector turístico, no, es que el sector agropecuario, no, es que el sector florícola. Y así tenemos más de 40 formas contractuales vigentes en este momento. Y una de ellas, la más agresiva, es el contrato emergente, que salió en la pandemia, y el contrato productivo, que también salió por ahí por las mismas fechas. Y estas formas contractuales se usan mucho, y los empresarios las pueden utilizar en este momento como formas flexibles de contratación, pero para ellos no es suficiente. Ellos lo que realmente quieren es ahorrar el máximo que puedan. ¿Y dónde ven eso? Como una oportunidad en el trabajo por horas. Porque en el trabajo por horas ahí sí es una reducción absoluta de derechos, de garantías. Nadie te puede garantizar que vas a trabajar 5, 10 o 20 horas al mes, o en el mejor de los casos 40 horas al mes, porque te va a tocar a ti ir a buscar las 40 horas. Capaz en un lugar te contratan para trabajar 10, pero y el resto de horas que necesitas te toca ir a buscar, y eso también es tiempo, también es recurso, también es trabajo. Pero obviamente si no tienes un mínimo de horas garantizadas al mes, tampoco vas a tener un mínimo de salario al mes, que es lo más grave. Y claro, no hay ninguna claridad sobre cuánto se va a pagar la hora, quién va a asumir otros gastos como el transporte, el IES. Se tiene muy claro que no va a haber posibilidades de jubilación para un trabajador por horas, porque es casi imposible, te jubilarías como a los 80 años, ¿no? Y se tiene claro que que va a haber derechos reducidos, por ejemplo, en las prestaciones de salud o en el acceso a créditos, que básicamente no va a existir. O sea, ¿quién te va a dar un crédito en el sector de la banca privada si eres un trabajador con un salario inestable que con suerte un mes trabajó e hizo $200, pero el siguiente mes hizo $100? No hay capacidad adquisitiva. Chévere. Gracias. A ver, nos vamos a los publicitarios de Cultura FM y seguimos con esta conversación que tenemos con nuestra invitada de este día, Angie Toapanta, quien es abogada sindical y profesora de Derecho. Regresamos enseguida en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Hola, ¿qué tal? Soy Daro. Dicen que las primeras veces son memorables. Creo que tenía entre 8 o 10 años cuando escuché por primera vez en la radio una música que se quedó conmigo para siempre. Sus sonidos estrambóticos y desordenados, con movimientos eufóricos y gritos de rebeldía, estaban a otro nivel. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes. Y a pesar de que hicieron de todo para escondernos y acabar con nosotros, no pudieron. Somos los hijos del rock.
Te espero cada domingo de 5 a 7 de la noche en Cultura FM. Frecuencia Subversa Radio. 10 años al aire. Este 2025 cumplimos nuestro 10º aniversario en compromiso con una comunicación libre, alternativa y subversa. Acompáñanos este y todos los jueves a partir de las 17 horas por la 100.9 FM. Frecuencia Subversa. Porque nuestra palabra es nuestra arma. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Gracias a todos y todas quienes nos están quienes nos están sintonizando, ya sea por los 100.9 de Cultura FM o también por nuestros streamings de Facebook Live en nuestra página de Frecuencia Subversa y también por la página de Cultura FM. Estamos esta tarde con nuestra invitada Angie Toapanta, con quien estamos hablando sobre esta cuestión del trabajo. Hablábamos un poco de la coyuntura, se podría decir, lo que ha hecho este gobierno, lo que intenta hacer este gobierno para seguir precarizando la vida de los y las trabajadoras, y ahora hablar un poco más sobre la actualidad del trabajo aquí en Ecuador, ¿no? Y nos faltaría tiempo para hablar. Hablaste un poco también de esto de la seguridad social, ojalá, no sé si vamos a tener tiempo para hablar de eso, pero sobre todo lo que yo quería plantearte era sobre ahora estas formas de precariedad que ya están más que legitimadas, ¿no? Como esto del contrato, no del contrato por horas, pero sí de esto de trabajar, de que ya no tienes todos los derechos de ley. Ahora trabajas de esto que esto es por el contrato que dicen, ¿no? O por lo que se llama facturación. ¿Tú cómo verías esto? Porque para mí realmente ha sido un golpe tenaz para varias personas. Ya no hay acceso a la seguridad social, a los décimos y todo este tipo de derechos que tenías. Ahora solamente es tu pago mensual, incluso te descuentan del IVA, creo, ¿no? Claro, sí, hay varias formas en las que los empleadores mantienen a las personas trabajadoras en la informalidad. Una de ellas es justamente la facturación. A varias personas seguro les habrá pasado que les dicen: para que empieces a trabajar debes tener un RUC activo y debes emitirnos factura mes a mes y te vamos a descontar el IVA. Eso es el sistema de facturación. Ese sistema lo que hace es encubrir una verdadera relación laboral que debería tener un contrato de trabajo y debería tener afiliación a la seguridad social. Es decir, encubre una relación dándole un panorama civil a lo que realmente tiene un panorama laboral. Y en derecho realmente eso se sanciona. Ahora, el problema es que a veces es un poco difícil para las personas probar que están en esa situación. Si es que tienes las facturas mensuales con un pago fijo, puede ser mucho más fácil. Pero yo he conocido casos en los que no tienen ni siquiera las facturas, sino que el empleador les pagaba en efectivo o les pagaba a través de otra persona. Entonces no había un comprobante de transferencia, no había un cheque, no había siquiera un recibo que diga tal persona recibió de tal persona tal valor. Por lo tanto, esas situaciones no están realmente cubiertas por el derecho y lo que ha ocasionado es que esas personas no puedan reclamar los derechos laborales que su empleador les arrebató. Y mucho se dice desde el sector empresarial que no hacen esto por malo, sino por la necesidad, ¿no? Y claro, cuando en algún momento se les planteó, bueno, pero reconocen que es un problema, dijeron sí. Planteamos entonces, hagamos inspecciones laborales para ver dónde están los problemas y empezar a subsanar todo eso. Y en ese momento recularon, ¿no? Dijeron, no, es que eso es más carga burocrática para los empleadores. Y claro, yo estoy de acuerdo con que tenemos que revisar qué está pasando con las contrataciones, pero hay que empezar no por la tienda de la esquina, sino hay que empezar por los grandes grupos empresariales y todo el conglomerado de trabajadores y trabajadoras que tienen a su alrededor, tanto los contratados de manera directa como los que están facturando, como los tercerizados, entre otros. Y luego sí, por supuesto, me parece que hay sectores de la economía que son mucho más vulnerables, como los sectores de las micro y pequeñas empresas, donde sí hay una dificultad para poder sostenerse.
y esa dificultad de poder sostenerse se traslada también a las contrataciones inestables o contrataciones con salarios bajos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es fortalecer a las micro o por lo menos apoyar para que puedan sostener a sus trabajadores de manera permanente, y esa fuerza de trabajo permanente al final lo que también produce es un trabajo permanente y un resultado permanente. Y claro, y esto, por ejemplo, afecta a cuestiones como la seguridad social para que ya no se haga tampoco sostenible, ¿no es cierto? Claro, uno de los problemas es que muchas personas que deberían estar afiliadas al IES hoy no lo están. Y eso es entonces falta de recaudación, disminución de la recaudación de la seguridad social y por lo tanto afectación a la sostenibilidad del IES. Pero no es lo único, ¿no? El IES también tiene otros problemas como que el Estado no le paga el 40% del aporte, que tampoco se hace responsable el Estado de la atención de salud de las personas jubiladas o de las personas con enfermedades catastróficas. O cosas tan sencillas como que no hay capacidad de gestión y de administración para hacer una compra masiva de medicamentos. O sea, esas cosas, por supuesto, que afectan al sistema, y una de ellas es apenas la informalidad de varios trabajadores. Claro, y incluso no son las grandes empresas, porque he visto casos de que desde entes del Estado también se aplica esta fórmula, si se puede, esta forma del trabajo por facturación. Sí, lo que pasa es que no es ilegal, se puede hacer, pero siempre y cuando tú seas un trabajador autónomo. Por ejemplo, el caso más claro es el de los abogados o el de los contadores y de los consultores. Nosotros somos trabajadores autónomos que literalmente ofrecemos un servicio y nosotros manejamos nuestro tiempo, nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y fijamos nuestro honorario, ¿ok? Entonces, cuando funciona así, cuando el trabajador realmente es autónomo, esa relación civil de facturación funciona y se entiende que está bien. El Estado, por supuesto, que tiene la posibilidad de contratar ciertos servicios por facturación, como pueden ser cosas muy concretas, muy concretas, pero no puede contratar trabajadores y trabajadoras por facturación. Eso no puede hacer. Claro, y ahora otro tema que también se ha hablado mucho, creo que desde que empecé este gobierno, y desde que hizo su primera consulta, que es esto del trabajo por horas. Ya lo hablamos, creo que un poco al anterior bloque, pero ahora profundizar un poco más, sobre todo por lo que ha dicho la ministra, ¿no? Que esto es algo que se aplica a nivel mundial y que es un éxito y todo eso. ¿Cómo desmentimos de esa idea? A ver, esta elección es peor que la del 2024, por cuanto en el 2024, cuando nos pidieron votar a favor del trabajo por horas para modificar la Constitución en la parte en la que prohíbe el trabajo por horas, había más debate, por lo menos. La ministra, para bien o para mal, salía a defender su propuesta, mencionaba cuál era el valor que iba a recibir una persona por hora, y el valor, claro, que fluctuaba dependiendo del ánimo del gobierno. Un día valía $2, $3 y lo máximo que llegó a valer fue como $6, sumándole un montón de cosas. Y esta propuesta se cayó porque justamente la gente se dio cuenta de que significaba estar en un panorama de absoluta precarización, de nunca alcanzar ascenso social, de nunca alcanzar un proyecto de vida, menos una jubilación, y que para eso ya la informalidad está presente. O sea, el trabajo por horas existe en la informalidad. Si el gobierno plantea legalizar lo que ya existe en la informalidad, no estamos yendo por el camino correcto para reducir las desigualdades y para proteger a las personas que trabajan. Ese no es el camino. Y bueno, en ese momento la gente se dio cuenta de aquello y la ministra durante mucho tiempo evitó decir cómo se iba a jubilar una persona que trabajaba por horas, iba a tener décimos o no va a tener indemnizaciones. Omitió durante mucho tiempo decir eso y la gente se dio cuenta de que lo omitía por una razón, entonces votó en contra y ganó el no en ese momento. Ahora fíjate que la propuesta del trabajo por horas está, o sea, la única diferencia es que no se la presentó de manera separada en esta consulta popular del 16 de noviembre, sino que ya se lo dijo, ¿no? Más bien vamos a esperar a la constituyente y ahí en la constituyente entra todo de cajón.
incluyendo el trabajo por horas, pero es peor, digo, porque ya ni siquiera se nos dice cuánto va a ser la propuesta del gobierno, cuál va a ser el valor por horas, ya no se explican derechos, no nada, solamente hay ideas generales a goteo por parte del gobierno de lo que vendrá en la constituyente. Y ahora esto, ¿qué tanto afectaría, qué tan feo se pondría el panorama en caso de que en la misma Constitución se llegue a legitimar el trabajo por horas? Cambiará totalmente, porque el trabajo por horas, no sería lo único. Yo creo que la intención del gobierno, porque lo han dicho, es tener una constitución mínima. Y si ahora tenemos 440 y pico artículos, pasar a 180 artículos significa que van a salir un montón de cosas. Yo creo que el capítulo de derechos al trabajo se va a reducir tal vez a un artículo que diga el Estado garantizará el derecho al trabajo de todas las personas. Punto. Y luego eso, cómo se traduzca en leyes, en políticas, va a estar completamente a disposición de los gobernantes de turno. En este momento puede ser Daniel Noboa, pero luego puede ser cualquier otro gobernante. Pero más importante es que a partir de la elección, de la votación del 16 de noviembre, no es que ya cambiamos, se transformó el país, no, sino que viene un periodo, primero, de construcción de una nueva constitución y segundo, de transición de la anterior a la futura, que tomará años, por lo menos unos 5 años. Entonces, si Noboa dice que no se va a reelegir, probablemente no le alcance su constitución para cambiar el país. Así que creo que realmente sí nos están viendo la cara por ese lado. Pero entonces, si es que la Constitución se queda así con un solo artículo que diga algo muy general, lo que vuelve no solo es el trabajo por horas, vuelve la tercerización completa. Recuerden que desde el 2008 está limitada a ciertos sectores como transporte, seguridad, alimentación. Está súper restringida a esos sectores. Y no digo que sea lo ideal, porque esos sectores también sufren muchísimo y también están muy precarizados. Y eso ya es una clara muestra de que la tercerización no funciona y más bien trae precarización. Creo que también se vendrían reformas importantes al Código del Trabajo. Por ahí se oía los 13º, los 14º. Yo digo es probable, pero con una nueva constitución no va a ser lo único. Puede venirse un reajuste de todos los derechos de acuerdo a lo que sienta el gobernante de turno. Pero si tiene una mayoría en la asamblea, no habrá nada que hacer. Claro, y lo que más bulla nos da es que hay gente que apoya estas ideas, ¿no? Gente que no tiene ni siquiera relación directa con estos grandes grupos económicos, pero que de alguna manera dice, sí, creo que este es el camino. Claro, ¿no? claro. ¿Tú cómo ves eso desde tu experiencia? Porque hay incluso trabajadoras que dicen que apoyan estas medidas. No sé si con total conciencia, con total conocimiento, pero lo hacen. Sí, es difícil eso, entenderlo. Es un hecho que hay personas de la clase obrera precarizadas, afectadas por el gobierno, por la inseguridad, a quienes les subieron el IVA, les quitaron el 10 y todo, que siguen apoyando al gobierno. Me parece obviamente contradictorio, pero creo que está ganando mucho más el discurso que lo que pasa en la práctica. Me parece que el momento en que la gente sienta con más profundidad las afectaciones hacia sus derechos podría ser ese momento donde se encienda la chispa. Pero por ahora yo digo, si después de los apagones, después del diésel, después del IVA, después del paro, desde la ola de criminalidad que vivimos, el narcotráfico en las propias bananeras, etcétera, los casos de corrupción, el desfalco que ahora está sucediendo con el IES y tal, no hay una reflexión sobre eso. No sé cuánto tiempo más tengamos que esperar. Y también hay que decirlo que del otro lado no hay propuesta. O sea, pensando en la política electoral, el otro lado que vendría a ser la Revolución Ciudadana, parecería que ya se quedó sin cuadros, que se agotó, que se rompió. Más bien esperan la constituyente. Y claro, desde la gente tampoco hemos logrado construir nada diferente porque son condiciones muy complicadas. Y ahora, ¿cuál sería el rol de las organizaciones, sindicatos ante esta ola de medidas que quieren implementar desde el poder y los grupos económicos? Creo que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando con las bases, con la gente, con los barrios, con el pueblo, con las jóvenes, niños, niñas, adolescentes,
con las personas vulnerables para tener un debate político y un debate serio sobre los derechos, sobre el país que queremos, sobre la pobreza, la desigualdad, sobre esta lucha de clases que siempre está súper presente, y también sobre las formas de país, en tanto extractivismo sí, no, minería sí, no, y todo lo que nos rodea para lograr construir un tejido crítico que además esté en la capacidad de poder pensarse y defender un país diferente, porque realmente en un país como el nuestro la desigualdad es algo que debería atemorizar a cualquier gobernante, y si no la atemoriza hay que exigirle que la atemorice, porque no puede gobernar de otra manera. Claro, y bueno, veamos qué pasa el siguiente domingo, ¿no? El siguiente domingo, tan rápido, entonces ahí vamos a ver, porque una cosa también es todavía hablar desde la expectativa, ¿no? De si va a ganar van a ganar esas preguntas o no, y después va a saber qué es lo que realmente se va a construir en esa constitución. Y bueno, nos estamos ya despidiendo del programa de esta tarde. Gracias, Angie, por aceptar la invitación. Queríamos tenerte aquí hace algún tiempo y hoy por fin se pudo dar. Esperamos tenerte también para otra oportunidad, porque nos faltó tiempo para seguir hablando de muchas cosas más. Nos faltó hablar y profundizar un poquito más por ejemplo este tema de Elías, ¿no? Claro. Que también está muy complicado. Entonces eso, no sé, Angie, hay unas últimas palabras para la gente, la audiencia. No, creo que el proceso del 16 de noviembre es riesgoso, no es una votación más, no es una votación sencilla, significa un borra y va de nuevo para las leyes del país, y no solo las leyes que, digamos, algunas personas piensan que son malas, o los artículos de la Constitución que piensen que ataquen la delincuencia, no solo eso. Si alguien va a votar sí solo porque está de acuerdo con eso, tiene que saber que no es solo eso, sino que también se reescriben desde cero todos los derechos, y eso pone en juego su propia vida más allá de la seguridad del país. Así es. Bueno, Angie, gracias por estar aquí de nuevo, por tenerte aquí. Repito, ojalá podamos tenerte en otra oportunidad aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Gracias también a todos y todas quienes nos han acompañado con su sintonía esta tarde. Gracias también a Celine, quien está siempre detrás de los controles, y gracias a ella siempre podemos salir al aire. Eso ha sido todo en esta tarde, en nuestro programa del 6 de noviembre del 2025 de Frecuencia Subversa. Nos estaremos viendo el siguiente programa el día jueves aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao. Chao, chao. Aquí termina Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos la próxima semana en nuestra siguiente emisión. Apóyanos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Hasta pronto. Frecuencia Subversa. Publicitarios y promocionales en Cultura FM.